Bueno, esto pretende ser un pequeño resumen de las hormonas que se usan para el control del ciclo estral en la hembra bovina. Después te paso igual algunos detalles que tienen que ver con el manejo reproductivo en ovinos o en caprinos. Es muy similar porque el ciclo es parecido. Si los días son otros, pero el ciclo en los rumiantes menores es similar. Primero tenés que partir de repasar el ciclo estral de la hembra bovina, que tiene estas fases. Tiene un estro que dura de 8 a 24 horas, con unas 16 horas en promedio. Luego va a venir un metaestro que dura desde el día 1 al día 5, es decir, es un periodo que dura más o menos 4 días. Después le va a sobrevenir el diestro, que es del día 6 al día 17. Luego un proestro del día 18 al 21 y luego del día 21 vuelve otra vez el estro del ciclo siguiente. Durante el metaestro va a ocurrir la ovulación y la maduración del cuerpo lúteo. Esto es importante porque hasta que el cuerpo lúteo no es maduro, al final del metaestro, el cuerpo lúteo no es sensible a las prostaglandinas. Luego, durante el diestro va a haber un predominio de la progesterona producida por el cuerpo lúteo hasta el día 17, donde el útero secreta prostaglandina F2-alfa, ¿sí? Y provoca la luteólisis con la caída consecuente de la prostaglandina, de la progesterona. Del día 18 al 21 será la fase de proestro, que ahí tenés el crecimiento de un folículo dominante con predominio de estrógenos, que es el que va a provocar la sintomatología de celo o de estro, ¿sí? Que es del ciclo siguiente, y que finalmente va a volver a ovular en metaestro del ciclo siguiente. Para ejercer un control del ciclo estral tenemos distintos tipos de productos o distintas técnicas. Podemos hacer sincronización tanto de celos como de ovulaciones, o protocolos de inducción, generalmente de ovulaciones, que son los protocolos que se utilizan más que nada en las inseminaciones a tiempo fijo. ¿Cómo lo hacemos? Adelantando la luteólisis mediante el uso de prostaglandinas, ¿sí? Por el cual es un buen sincronizador de celos. Simulando un cuerpo lúteo, es decir, dándole una fuente de progesterona externa, también te puede ayudar a sincronizar los celos. Y otra técnica es generando un tejido luteal susceptible a la luteólisis. Mediante el uso de GnRH más prostaglandinas, eso induce y sincroniza ovulaciones. Las prostaglandinas hablamos generalmente de dos tipos. Las natural de síntesis, que son sintéticas en realidad, pero que la fórmula química de estos productos es igual a la prostaglandina F2-alfa que produce la vaca. Y después tenés las sintéticas, cuya fórmula química es distinta a la F2-alfa, pero la acción es exactamente la misma. ¿Sí? El ejemplo clásico es el cloprostenol. Y ambas van a tener, o lo que buscamos en ese caso, es buscar la función o la acción luteolítica. Los progestágenos tienen distintas presentaciones. Pueden venir inyectables en esponjas, que son los que se usaban primero en bovinos y hoy por hoy se usan más en rumiantes menores, ovinos y caprinos, y en soportes de silicona, que son los que se usan actualmente en bovinos, que son los dispositivos intravaginales. Y la función es imitar el cuerpo lúteo simulando un diestro farmacológico, el cual va a durar el tiempo que nosotros decidamos que va a durar. Entonces, si tenemos una primera fase del ciclo que es el estro, ¿sí? Que dura esas 16 horas en promedio, después tenemos ese metaestro. Lo importante de este metaestro es que en este momento ocurre la ovulación y la maduración del cuerpo lúteo, y durante la duración del metaestro ese cuerpo lúteo no puede lisarse, es decir, no puede destruirse utilizando prostaglandinas porque no es sensible. Luego viene la fase de diestro, que es de predominio de ese cuerpo lúteo con producción de progesterona. Al final del diestro aparece el pico de prostaglandina F2-alfa por parte del útero. Va a venir esa fase de proestro que dura más o menos unos 4 días. Y finalmente el estro del ciclo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros damos una prostaglandina, ¿sí? Inyectable en cualquier momento del diestro?
lo que va a suceder es que vamos a cortar ese diestro porque vamos a romper el cuerpo lúteo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a adelantar el proestro y el estro. Eso quiere decir que si yo doy prostaglandinas a un rodeo de vacas y todas esas vacas se encuentran en cualquier día del diestro, es como si yo las llevara a todas al día 17 del ciclo, ¿sí? Siempre y cuando yo esté dando la prostaglandina en las vacas en diestro, porque si las doy en metaestro, la prostaglandina no hace efecto, y si las vacas a las que se las doy están en proestro, no hay cuerpo lúteo en ese momento, entonces no puedo adelantar nada. De manera que esa utilización de la prostaglandina me permite adelantar, o mejor dicho, sincronizar los celos o los estros en las vacas. La otra posibilidad de manipulación del ciclo está dado por el uso de progestágenos. Si yo en un momento, supongamos en un momento del estro, coloco un dispositivo intravaginal con progesterona, yo lo voy a retirar en ese día, ¿sí? Lo dejo en los días que necesite. Yo lo que voy a hacer es simular un diestro, ¿sí? Entonces, al colocarlo, voy a elevar los niveles de progesterona en esas vacas. Entonces, no importa en qué momento del ciclo esté, yo voy a simular un diestro en todas esas vacas. Puedo dejar ese dispositivo según la cantidad de progesterona que libere, o sea, según algunos detalles, X cantidad de días, supongamos 14 días, y después yo retiro ese dispositivo y luego de retirado vendrá el proestro y el estro. Es como si, hablando mal y pronto, si yo le pusiera las vacas en pausa y después la despausara a todas juntas. Esto tiene sus bemoles, no nos vamos a meter en detalle, pero es el fundamento de la técnica, del uso de progestágenos. ¿Qué otras hormonas podemos usar? Y tenemos las sales de estrógeno, generalmente benzoato o cipionato. La diferencia entre ambas está dado por la vida media y el pico de acción de ambas. El benzoato tiene una vida media más corta y hace un pico de acción a las 24 horas. El cipionato tiene una vida media un poco más larga, es más lento para actuar y quizás su pico se da más cerca de las 48 horas. Esto permite controlar la dinámica folicular y sincronizar las ovulaciones en protocolos junto con el uso de progestágenos y prostaglandinas, generalmente para aplicar la técnica de inseminación a tiempo fijo. La SG o gonadotrofina coriónica equina, que tiene un efecto FSH en los bovinos, mejora el crecimiento del folículo preovulatorio y la fertilidad de ese ovocito ovulado. Sí, generalmente se usa en protocolos donde las vacas, quizás por condición corporal o por presencia del ternero al pie, necesitan un pequeño empujoncito para lograr mayor fertilidad en los protocolos, sobre todo de tiempo fijo. Y la GnRH, que es una droga quizás un poco más cara que el resto, por eso no se usa demasiado en nuestro medio, se utiliza en protocolos OPSYNC. Yo después al final te voy a poner un protocolo para que veas qué es. Y eso estimula la liberación de LH y dependiendo de cuándo se utilice va a producir, si tenemos un folículo preovulatorio cuando usamos la GnRH, va a hacer que ese folículo ovule. Y si los folículos son muy chicos todavía, esos folículos se luteinizan. De cualquier manera, yo voy a generar un tejido luteal. Después voy a dar una prostaglandina para provocar la luteólisis y desencadenar después el celo y la ovulación. Los protocolos de prostaglandina, ¿sí? Se usan, como dijimos, en animales que están cíclicos, es decir, que tienen cuerpo lúteo. Y uno de los protocolos, quizás es más sencillo, se realiza la detección de celos, ¿sí? En un lote de vacas durante 5 días. Si el ciclo de la vaca dura 21 días, ¿sí? Y todas las vacas se van a alzar a lo largo de esos 21 días, si dividimos la cantidad de vacas por la cantidad de días que dura el ciclo, nos va a dar cuántas vacas deberían alzarse por día. Eso nos da más o menos alrededor de un 4,5, 4,7% de celo diario. Es decir, si tengo 100 vacas que estoy observando, deberían alzarse, mejor dicho, alrededor de 4 vacas por día. Entonces 4 vacas por día por 5 días son más o menos 20 vacas de 100, o sea un 20%. Después de que pasaron esos 5 días, yo doy una prostaglandina
Y lo que hago es a las vacas que no, obviamente a las que no han manifestado celo, las cuales muy probablemente ya se encuentren en diestro, ¿sí? A esas vacas les doy una prostaglandina, rompo el cuerpo lúteo, adelanto el proestro y realizo la detección de celos por 5 días más. Durante los primeros 5 días que yo no hice nada, va a haber un 20% de vacas que se alcen durante esos 5 días. Durante los 5 días restantes que yo ya usé la prostaglandina, debería esperar que el 80% de las vacas restantes se alcen en esos días. De manera que este es un protocolo que usa una sola aplicación de prostaglandina y requiere 10 días de detección de celo. La otra variante, quizás la más utilizada para disminuir la cantidad de días de detección, es dar una prostaglandina, primero, cualquier día, luego esperamos 11 días, damos una segunda prostaglandina y después de esa segunda prostaglandina, en los 5 días restantes deberían manifestar celo el 100% del lote. Esto se debe a lo que te comentaba al principio de que si yo durante la primera aplicación de prostaglandina solamente va a actuar en las vacas en diestro, ¿sí? No va a actuar en las vacas en metaestro, ni en estro, ni en proestro. Por lo tanto, al repetir a los 11 días la prostaglandina, yo me aseguro que todas las vacas estén en diestro y de esa manera sé que va a actuar en todas y espero que durante los siguientes 5 días se manifieste en celo el 100% del rodeo. ¿Qué pasa con los protocolos con progestágeno? Y te doy el ejemplo. Lo que se hace es el primer día a todas las vacas se coloca un dispositivo intravaginal de progesterona más una dosis de sal de benzoato de estradiol. Esto se deja durante 7 a 9 días, ¿sí? El dispositivo intravaginal. Luego, de 7 a 9 días, se retira el dispositivo intravaginal de progesterona, ¿sí? Se coloca una prostaglandina para romper el posible cuerpo lúteo que la vaca tenga y de esa manera que bajen concretamente los niveles de progesterona. Se puede utilizar gonadotrofina coriónica equina en ese momento, si es que se va a usar. Y se utiliza otra sal de estradiol que es el cipionato de estradiol. Después se espera 52 a 56 horas y se realiza la inseminación a tiempo fijo. Y este es el protocolo OPSYNC que usa GNRH. Que el primer día, ¿sí?, se coloca una dosis de GNRH, que como dice ahí el dibujo, el globito verde ahí al principio puede querer decir que provoca una ovulación ese día, ¿sí? Después se esperan 7 días, se da una prostaglandina F2-alfa para romper el cuerpo lúteo de la ovulación que yo provoqué primero, después se esperan 56 horas, se da una segunda GNRH con el objetivo de provocar la liberación de LH y la posterior ovulación, y se insemina a las 16 horas.